Hola, hola, Creative Lovers, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido el día de hoy? ¿Qué han hecho? Este día vamos a practicar la técnica de arrastre con una cadena, pero vamos a utilizar varios colores. Y ya está preparada la pintura con la consistencia que necesitamos para, como si fuera una miel. Pero vamos a utilizar diferentes consistencias. Como vamos a utilizar diferente consistencia, eh, te las dejé así para que veamos cuál es la diferencia, ¿ok? Miren, veo que se ve un poquito, como de otro color, pero este es un color magenta, ¿ok? No sé, el naranja se ve perfecto en cámara, todos los demás, menos no sé por qué. Pero es magenta, ¿ok? No olviden escribirme un mensajito para que yo sepa que ya andan por aquí y me motiven a continuar, ¿ok? Bueno, miren, la consistencia cero, que es la que utilizamos prácticamente siempre, les voy a poner un ejemplo, ¿ok? Esta consistencia, vamos a utilizar, la consistencia miel es la consistencia cero. Siempre les digo que manejamos 5 consistencias diferentes dependiendo la técnica. Entre más ligera sea la pintura, menos estabilidad vamos a tener, pero menos resistencia si lo que queremos es crear células. Y por el contrario, lo que queremos crear son patrones, entonces le utilizamos estas dos consistencias que son más firmes. Déjenme voltearle la cámara porque creo que lo están viendo al revés. Bueno, aquí dice ligera, pesada, perdón si lo están viendo invertido, consistencia cero, que es como si fuera miel, y más ligera. Ya saben, quieren crear células grandes y bonitas, déjenla un poquito más ligera. Pero cuando yo hablo ligera es muy poca la diferencia. Siempre les digo, son apenas algunas cuantas gotas más de agua. Es por eso que esta vez dejé estas pinturas así para que hagamos nosotros, veamos que ustedes puedan ver qué cantidad de agua les voy a poner para hacer la ligera, que es la que voy a utilizar para fondear el lienzo, porque quiero una capa muy delgada, porque voy a utilizar la cadena y la pintura que me interesa jalar es voy a hacer con la cadena. Y no quiero que se hunda. ¿Qué pasa si yo dejo mi pintura de fondo muy gruesa? Cuando yo ponga la pintura con la que voy a arrastrar la cadena, esta pintura se va a hundir. Entonces vamos a lograr menos efectos. ¿Ok? Esa es la razón por la que voy a usar diferentes consistencias. Hola Rosita, ¿cómo estás? Clau, hello, Moto. Este, Oigan, yo estoy viendo que en la cámara se ve al revés, pero necesito que me ayuden un poquito porque hice algunas modificaciones de cámaras y todo. Espero que se esté viendo claro. Entonces, si en este en vivo me ayudan a decirme si se ve claro, si está bien enfocado y cositas así, me harían un favor porque estoy estrenando cámara y el aparatito ese que compré, que ya supuestamente ahora sí lo activé. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ok. Y todos esos detalles váyanme lo poniendo. Y de hecho, ya lo voy a quitar. Y el de la hoja, sí, de plano, sí, ya vi que se ve al revés. Pues se lo pongo para que lo lean al derecho, que creen después también. Cuando, mire, se los voy a poner al derecho. Ahí está. Ahora sí lo van a ver muy bien. Pero después ya cuando yo trabaje, mi derecha es esta y mi izquierda es esta. Entonces, bueno, ustedes ya se ubicarán. Pero esto sí es importante que lo puedan ver, miren. Uh-huh. Estas son las consistencias que que se utilizan dependiendo de cada técnica.
Por ahí alguien en la semana tuvo algunos problemitas con las células y cuando le expliqué que la pintura ligera lo que provoca es que hace menos resistencia para que la célula se abra, con eso solucionó y después cuando compartió su trabajo, ya cuando lo hizo con eso, la verdad me encantó. Le salieron unos efectos muy, muy bonitos. Lo compartió en nuestro grupo de Facebook, que ya saben, por ahí les van a aparecer todos los datos, ¿ok? Entonces, bueno, yo miren, aquí ya tengo la consistencia como si fuera miel. ¿La ven? Lo que hice aquí, bueno, aquí estaría, porque voy a, ahí está, como si fuera miel. Esta tiene una consistencia algo ligera si lo que queremos arrastrar la cadena. Ahora yo voy a fondear el lienzo dependiendo del color de que me digan. Puede ser amarillo o puede ser blanco. Vean la consistencia del blanco. Lo que es importante que vean es cuando cae, cuánto tiempo tarda en desaparecer ese punto. ¿Ok? Esta está más líquida que la amarilla. Hay una pequeña sombrita que les da ahí. Y el magenta, miren, estos sí están más espesos. Noten cómo el punto es mucho más grueso cuando cae en esta parte y tarda más en desaparecer. Estas pequeñas diferencias son las que les van a hacer a ustedes saber si la pintura está más líquida o más espesa, ¿ok? Yo sí quiero las pinturas que voy a poner sobre el lienzo que estén más o menos de esta consistencia, ¿sí? Y más porque quiero poner un borde y no voy a jalar la cadena, miren, esta, pero esta está más pesada que la magenta. Entonces, antes de vertir siempre les digo, es nuestra última oportunidad para empezar para confirmar que todas nuestras consistencias estén bien, ¿ok? Déjenme, les voy a tener que leer desde el celular. Para ver quién va llegando. Ya saben, llegando y dejando su like, ¿ok, chicas? Bueno, entonces, y miren, las voy a poner en una botella porque voy a dar forma. Vamos a ver que traigo algo en la cabeza. A ver, vamos a ver si nos funciona. Ya vieron esto, ¿no? Ya les expliqué todo esto. Vamos a ponerlo por allá. Y ahora sí, vamos a... Miren, esta ya está líquida. ¿Prefieren que fondiemos con blanco o con amarillo? A ver, estas ya las tengo. Me gustaría todavía dejarlas un poquito más líquida para fondear. Solamente quiero una capa para que pueda resbalar la cadena. O arrastrar, como le quieran decir. Miren, 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 vean la diferencia del punto. Prácticamente llega la pintura cae la pintura y desaparece el grumo, o sea, el chorrito. Y vean esta, cae la pintura, deja un montículo y tarda en desaparecer unos segundos, ¿ven? Esas diferencias. Ok. Chat en vivo. Ya no las pondré por aquí, voy a tener que estar cambiando. Entonces vamos a trabajar con las cadenitas y traigo una cosa en mente. Voy a usar negro, naranja, magenta y amarillo para el arrastre. ¿Me estaban oyendo bien o me oyen doble? Perfecto, Clau, ahora sí ya la estoy leyendo en el chat. Qué bueno, y no, hombre, vean, con esta van a ver hasta mi huella digital con esta cámara.
Miren, hasta mis venas se ven. Ay, porque ¿saben qué? Sufría yo mucho porque yo esmerándome, enseñarles y ver que la imagen salía de mala calidad, la verdad me frustraba. Y voy a dejar una capa muy delgada de pintura en el fondo. Miren, esta de hecho me gustaría, bueno, no me han dicho si fondeo con blanco o con amarillo, porque los dos me gustan. Bueno, voy a fondear con blanco, no me dijeron. Y miren, esta está como si fuera miel. La consistencia eh, común, digamos, la más conocida, ¿no? Voy a ponerle un poquito, pero miren, cuando digo un poquito, es apenas un poquito, así de poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiero que se hunda la pintura que voy a poner sobre de ella. Y además, miren, entre menos pintura pongamos sobre el lienzo, menos posibilidades tenemos de que se nos craquele. Ahí está, voy a fondear con blanco. Y otra de las cuestiones que siempre les digo que yo me desespero mucho en hacérselo más rápido el en vivo para que no se me aburran, pero si es posible, cuando hagan este tipo de vertido, dejen que la pintura se asiente, el fondear. No viertan inmediatamente sobre de ella, denle aunque sea unos 5 minutos, no necesitan darle tanto, pero sí necesitan darle algo de tiempo. ¿Quién va llegando? Carmen, hola Carmen, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Oigan, también pueden platicar entre ustedes. Acuérdense que la idea de este canal es que hagamos una comunidad de Creative Lovers buena onda. Miren, no quiero dejar huellas, entonces estoy extendiendo muy bien la pintura. Casi no derramé pintura. Miren, vean qué poquito. Bueno, ahí un poquito. Voy a girarlo para extenderlo de ese lado. Y lo que quiero es una capa muy delgada. Tan delgada que estoy extendiendo bastante la pintura y además la dejé un poquito más líquida para dejarla más delgadita, ¿ok? Miren, aquí hay unos puntitos que no se me pintaron. No me importa tanto ese punto porque por lo que pienso hacer. Ahí está, bien cubiertito mi lienzo. ¿Ok? Les voy a volver a invertir la cámara para que como yo las estoy revisando desde allá, para que me vean normal. Bueno, no, así se los dejo. Está bien, ya me convencieron. Y fíjense que tengo idea de hacer algo, pero con un hilo, ¿sí? Lo que voy a poner es un hilo normal, lo voy a poner para marcar mi centro, porque traigo idea de algo y no quiero perder la proporción. Sobre todo porque miren, estoy en todo menos en misa. Estoy que me vean en la cámara, que lo que digo, que si funcionan las cámaras o esto, lo otro. Entonces, así ya tengo más claro cuál es mi centro, ¿ok? Para lo que voy a hacer. Y le voy a quitar las burbujas de aire. Bueno, les digo que iba a poner estas pinturas en los frascos, pero no se las puse porque
yo quería que notaran la diferencia del espesor, ¿eh? Sí es importante que vean qué espesor estoy poniendo. Voy a aprovechar mientras se asienta la pintura a ponerle las pinturas en las botellitas. Y mientras también las leo. Oigan, y también no sean mala onda, apóyenme diciéndome qué técnica de vertido quieren ver para la próxima semana. Y recuerden también dejarme sus dudas. Y no se desperdicia nada. Ahí está. Vamos a poner la naranja, la negra. Miren, hasta el ver caer, pueden notar las consistencias. Oye, Clau, voy a poner al ratito, si me queda bonito la música, me dicen los efectos que les voy a ir poniendo. ¿Cómo les va a gustar? Acuérdense que la idea aquí es que yo comparta mi experiencia, pero también que nos sea divertido, que no que vengamos a pasar un buen rato aquí conmigo. A esto las invito a pasar un buen rato conmigo. Miren la amarilla. Les digo, no lo hice antes porque quiero que vean esto. O sea, miren, cuando les hacemos los videos editados, y de hecho está editado de 4 minutos y ven 1 minuto. Si entran a ver solamente la idea, está perfecto que solamente vean 1 minuto, ya vieron cómo se hizo y cuál fue el resultado. Pero si lo que de verdad quieren aprender, yo creo que vale la pena invertir un poquito de tiempo viendo los videos completos y de verdad les va a ahorrar muchas frustraciones. Porque pues miren, como en cada parte del proceso nos van pasando cosas, es la única forma de saber cómo arreglarlos o cómo no hacerlo bien, o sea, cómo les diré, cómo evitar el, el equivocarnos. Bueno, que realmente no es equivocar, acuérdense que siempre le digo que es prueba y error, ¿no? Entonces, ahora miren, ya la dejé asentar, aquí me falta un poquito. Que ahí no voy a pintar nada, pero para que me quede parejito muy bien. Y miren lo que voy a hacer. Ahora, la primera cadena no la voy a poner a partir del primer color. ¿Ok? Parece que estoy haciendo un corazón, pero no van a ser corazones, ¿eh? Se la voy a hacer más bajita. Esta la hice un poquito más gruesecita. Perdón si me quedo callada, ¿eh? Pero aquí cuando ponga la cadena voy a hacer algo extra, pero hasta que ponga la cadena. Ahora, a mí, ya que marqué más o menos mi idea,
Les digo que la primera línea sí la quiero dejar bastante gruesa porque no voy a empezar a jalar la cadena desde el principio. La voy a empezar a marcar a la mitad del grosor de lo que estoy haciendo. Recuerden no poner tanta cantidad de pintura, porque después sobre todo con la cadena. Ahora, cuando estamos haciendo la técnica de la cadena, cuando vamos a salir del lienzo, eso sí nos ayuda para que el exceso de pintura vaya saliendo. Pero cuando estamos trabajando dentro del mismo lienzo, una saturación de pintura sí es más complicado que podamos resolverlo. Muy bien. No estoy siendo exacta. ¿Cómo van? ¿Quién va llegando? Rosita, Rosita. El espesor de la pintura. No, la pintura Rosita está preparada con medium de pegamento blanco, con estas proporciones. Una parte de agua y 2 partes de cola blanca. Ok, ahora voy a poner la naranja. Pero miren, voy a hacer aquí, en esta parte, no, mejor en esta, en la última. Les quiero hacer varias pruebas porque lo que yo quiero es que vean qué pasa si hacemos de una manera o de otra las cosas, ¿sí? Entonces, no sé en cuál de ellas, a lo mejor al final para no errarle y que sea más fácil corregirlo si no me gusta. Poner la pintura y jalar, y luego poner otro color y jalar, poner otro color y jalar, o poner todos los colores y jalamos, y para que ustedes puedan ver la diferencia, cómo si jalamos de color por color, cómo se ve, y cómo se ve si ponemos todos los colores y después los jalamos, ¿ok? Pero yo creo que esta prueba la voy a hacer aquí abajo, la verdad no me voy a arriesgar tanto aquí arriba, ¿ok? Entonces, acuérdense, voy a usar la cadenita. No voy es que me gustaría dejar más gruesa esta. Sobre todo la del principio, porque yo no quiero tocar, quiero que el borde me quede así con la pintura, tal cual. La que quiero jalar en medio del color. Porque si al final o después ya que se seque ustedes le quieren dar otra forma, va a ser más fácil que lo haga. Hay una gotita ahí. Voy a hacer la cadena más larga que tengo. Ahora ya marqué, ahora sí ya puedo quitar el hilo, ¿ok? Nada más era para que yo tuviera una referencia. No pasó nada, aquí no se ve que hubo hilo, no hubo nada. Y miren, otra cosa, en este lado voy a empezar a poner la cadena así para jalarla hacia acá. De este lado, que es invertido, ¿cómo creen que voy a poner la cadena? ¿Mm? Tendría que hacer el efecto contrario, ¿eh? No. Miren. Eso podríamos hacer. Les voy a hacer el ejercicio. Miren, aquí voy a empezar por arriba, ¿ok?
Y aquí voy a empezar por abajo y voy a jalar así. Pero, ¿qué pasa si yo hago esto? Voy a jalar mucho más pintura y puede distorsionarme todo. Lo ideal es que yo volteara el lienzo y el arrastre lo hiciera al revés. Eso sería el ideal. Ok, voy a dejar el borde de la pintura, voy a ponerlo en el centro, no me voy a salir hacia el blanco. No sé si no alcanzan a ver ahí. Hasta que ponga la cadena van a poder ver dónde dónde la puse. Ahí está, miren. Lo que yo quería era no tocar el borde exterior de la pintura. Quiero que me quede así Y miren, estoy hacia donde es mi centro jalando. Ya que llegue mi punta aquí, entonces sí me voy derecho. Pero de aquí tengo que cuidar de no pasarme de aquí. Conforme voy aquí, voy levantando, voy levantando, voy levantando, voy levantando. ¿Ok? Cuando llegue a la parte recta, ahora sí, me ubico en el centro del lienzo y voy a jalar derecho. Si no hacemos esto, se nos van a empezar a ir por todos lados y vamos a dejar marcadas bastantes líneas. Y ahora sí, sin despegar la cadena, vamos a salir hasta, bueno, el final. Iba a decir un peonazo. Ahí está. Miren, no tiene nada de efectos. Y vean qué bonito nos quedó. Ahora, ya saben, cada vez que hagamos eso, tenemos que limpiar la cadena bien limpiecita. Ahora, ya hice lo que les decía. Quería que el borde me quedara así, así, tal cual. Para eso puse la cadena a la mitad de la pintura, puse más pintura, no arrastré, no se me acumuló tanto. Si yo hubiera dejado, miren, a la hora de arrastrar, en lugar de cuidarme de llegar hasta aquí y después irme derecho, empezaría a jalar muchísima pintura y todo esto empezaría a hacerse un caos de pintura. ¿Ok? Lo único, soy un poco disléxica y eso de derechas, izquierdas, eso sí, sorry, discúlpenme, esto ya se los he dicho en varios videos, entonces me cuesta trabajo razonar eso, ¿eh? Pero eso es parte de mí. Ahí sí no puedo hacer mucho. Miren, como las quiero dejar más gruesecitas, voy a poner un poquito más de pintura. Ya vi que no me afectó en él y logré el efecto que yo quería. Si me queda bonita con un solo colar, chicas, lo hago así y mejor en un cuadro chiquito hacemos el ejercicio poniendo todos los colores. ¿Ok? Me gustaría meterme un poquito más. ¿Ok? Otra vez, ¿cuál va a ser mi centro ahora? Donde después voy a arrastrar ya derecho hasta aquí. ¿Ok? Empiezo a jalar hasta aquí y de aquí ya, o sea, de aquí sí voy levantando un poquito sin tocar aquí y ya que llegue aquí, jalo derecho. Otra vez voy a poner la cadena a la mitad de la pintura color magenta. Miren, estoy pensando que aquí en mi punto, ok, aquí agarro la cadenita y de aquí voy a empezar a jalar. Y de aquí empiezo a levantar. De hecho, podrían hasta, miren, ponerse como una guía para no regarla. Miren que a partir de este color, estos efectos que me están quedando aquí, aquí estaría bueno poner el siguiente color. Vamos a darle.
aquí se me empieza a acumular un poco de pintura. Ya saben que hay muchas formas de levantar la pintura, la pueden hacer con una cuchara o con lo que quieran. Yo tengo mi botellita maravillosa, me evito el problema y empiezo mejor a eliminar un poquito de esta pintura. ¡Ay! Salpiqué. Ah, claro, ya vi lo del salón. Fíjense que sí me está latiendo después poner el otro color y hacer el otro arrastre con el otro color, que a lo mejor el naranja para que contraste más o el amarillo. Vayan pensándolo para que me lo pongan en los comentarios, por favor. Por fin, miren aquí, fíjense lo que les decía, si yo hubiera dejado más espesa la pintura blanca, este hilo que fíjense, yo lo dejé gruesecito y ya se está poniendo delgado. Esto se lo hubiera comido totalmente y no se vería. Esa es la importancia de que sepan que cuando algo no les pasó, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que a lo mejor la pintura de abajo estaba más pesada. Y fíjense que estuve viendo ayer una, una información. Yo siempre les digo que esta técnica es cuestión de química y de experimentación, pero hay una lógica que vi, y de hecho creo que es un artista que después, Clau, te voy a decir el nombre, donde dice que además de química, esta técnica también se aplica a las cuestiones físicas. Y sí, tiene muchas razones, muchas cosas. Ay, por estarles hablando me perdí. De aquí me voy a salir así. Me voy a poner aquí, ahora sí, hasta salir. Porque se acuerdan que yo les he dicho que sobre todo en algunas técnicas de cuando queremos crear las células, dependiendo la altura de donde pongamos donde vertimos perdón, la altura desde donde vertimos la pintura me marca la diferencia porque yo ya lo he notado. Y sí, eso ya no es cuestión de química, sino es cuestión física, de la fuerza con la que entra la pintura a la otra. Y dije, wow, sí es cierto. Entonces lo que yo decía que a mí me pasaba que cuando yo vertía de más alto me salían las células más grandes, es cierto. Ahora, todo es una suma de todo, ¿eh? Todo es una suma de la consistencia de la pintura. Wow, Blanquita, hermosa, preciosa. Bien, y voy a eliminar un poquito de pintura. Y miren, vertí muy poquita pintura. La extendí lo más que pude. Entonces, lo que les digo, si además esta pintura la dejan espesa, ¿y de dónde estoy quitando? De los centros, ¿ok? De lo que yo considero que es mi centro. Ahí es donde estoy. Fíjense, y ustedes díganme, entonces me parece que, a ver, hago otro arrastre con otro color o le meto el mismo color, pero hago otra. Ah, váyanselo imaginando y váyanmelo poniendo en los comentarios, por favor. En lo que termina de hacer los arrastres tienen chance de ponérmelo. Ay, aquí mismo donde me está marcando los arrastres, de ahí puedo poner pintura y le metemos otra que contraste o hacemos la misma.
No sé verla. Voy a poner OK, porque siento que no se me actualizan los mensajitos. Voy a ponerlo de máscara. Voy a poner la pintura, la cadena en el centro del magenta. Ahí no la quiero poner por fuera, no quiero ese efecto por fuera. Siempre vemos este efecto marcándolo desde afuera, ¿se fijan? Esta vez yo no lo quería así. Miren qué bonita quedó eso. Pueden ayudarse hasta con un palillo, así como para llevar la guía de donde quieren salir. Aquí nada más mi cerebro no me ayuda mucho. Allá. Ya. Hasta para manejar digo derecha, izquierda, derecha. Si va alguien, les digo a la derecha cuando quiero decir que es a la izquierda. Aquí puede ser que se me... Ay, ya lo había razonado y ya se me... Ay. Hasta aquí, miren, ¿eh? De aquí lo que hago es, de aquí voy, acá no levanto, donde estoy levantando nada más es la parte del punto cero, digamos. Conforme me voy acercando, me voy enderezando a mi línea de salida, ¿sí? Ahora sí, si quieren, pueden asentar toda la cadena y jalar. Muy bien. Vamos a limpiar la cadena. Les digo que sí va a funcionar dándole otra jaladita ahí. Lo que no es hacerlo sea con el mismo color o con otro. Miren, más marcadita. Vamos a hacer algo. Ahora la marqué desde el centro. Muy bien. Vamos a hacer esto. Se me pega en mi mano. Como quiero tocar no me quiero salir, lo tengo que hacer con cuidado, ¿eh? Eso es. Este es ahorita mi punto cero, digamos. Salgan por el mismo lugar. Perdón si de repente no les hablo, ¿eh? Puedes ponerle un naranja. Muy bien, Carmen. Muy bien. Te lo ponemos. En la parte de aquí vamos a ver qué efectos nos da. Y fíjense, también razonen eso. ¿Qué tal si hubiéramos empezado con el naranja y después oscurecemos lo que sería el centro? También daría un efecto padre. Vamos a jalarlo más para acá como lo hice hace ratito. Y eso hubiera hecho en esas. Pero bueno, no estamos haciendo.
Vamos, 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 vamos. Fíjense que ahora estoy prácticamente desde el centro saliendo las dos puntas. Y sería mi centro, ¿ok? Sí me vengo dándole señal, ¿no? La verdad es que ahora sí no puedo estar viendo la cámara ahí. Llego a mi punto cero y miren, lo que sí se me está haciendo es la acumulación de pintura. Y la verdad no, prefiero quitársela y no arriesgarme tanto. Y se fijan como que solita me está marcando más o menos el patrón de la siguiente vuelta. Mm. Ah, miren. Hmm. Mm. Es que siempre hago cuando algo me gusta. Mm. Ya, con eso. Vamos, vamos otra vez. Voy a marcarla, fíjense que me voy a ayudar a... Muy bien. Esa es mi idea, de lo que quería. Porque normalmente hacemos este efecto dejando siempre las líneas de las rayitas por fuera. Dije, no, 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 vamos a hacerlo diferente. Quiero que me quede el borde de un color firme. ¿Cómo se está viendo en cámara? A ver, díganme cómo se está viendo en cámara. Esto era lo que yo decía hace rato. Empezar por el... Miren, estoy empezando ahora al revés, ¿eh? Ponía la cadena en sentido contrario. Les digo que mi dislexia de derechas e izquierdas a veces me falla. Muy bien. Y miren, el efecto fue diferente. Ojo con esto, chicas, ¿eh? Perdón, pero eso sí es parte de que... Eso sí me puede pasar a mí. Y hay que aprender a vivir con eso, ni modo. Y aquí, no sé, me gustaría recortarlo, aunque ya está marcado así, ni modo. Voy a ir así. Total, esta raya, si no me gusta, la pinto. ¿Y vieron lo que hice? Empecé poniendo la cadena al revés. Era lo que yo estaba pensando desde el principio. Así voy a sacar el exceso de pintura. Bien, están muy bien. Me quitaron un poquito de aquí porque ya se me saturó de pintura aquí abajo.
Ok. Y por la parte de aquí abajo no se preocupen porque ahorita con una espátula lo adelgazamos como queremos. ¿Y saben qué voy a empezar a hacer ahorita? Voy a hacer una primero aquí arriba, aquí, con alguna forma y ya después seguimos haciendo las demás. Pero para esta sí voy a necesitar marcar, bueno, no, iba a poner la pintura sobre la mesa y poner la cadena, pero no, no la voy a poner así mismo. Voy a seguir haciéndolo así. Que no se desesperen, ¿eh? Esto es parte del proceso y aprendamos a disfrutar los procesos. Por eso les digo que quiero eso, que hacemos el rato, pero que estemos así, pero pintando, o sea, disfrutando. Eso. Oigan, y ya que voy a poner naranja aquí, hago una combinación de una vez para la que voy a hacer aquí con el magenta y el naranja. Vamos a hacerlo. Pero quiero hacerlo como así. Como así. Y voy a poner los dos colorcitos para... Y después aquí vamos a intercalar en naranja. Este nada más es un como detalle para que no se vea tan cortado ahí arriba. ¿Ok? Y este sí que salgan los colores como quiera. Y miren, por ejemplo, este que vamos a salir en línea recta, yo podría salir desde aquí, al fin no importa porque voy a poner otras líneas, pero les voy a hacer el ejercicio nada más para que vean cuando tenemos algo muy largo, lo dejas así recto, recto. Y lo único, no sé si alcancen a ver, lo único que vamos a hacer es jalar de aquí y cuidar que no se mueva, nada más de venir derechitas, derechitas, pero sin levantar la cadena, ¿ok? Yo jalo despacio porque siento que tengo más control, ¿sí? Ok. Ahora vamos a hacer lo mismo con la naranja. Vamos a marcar y voy a marcar a partir de donde me dejó la otra. ¿Les parece? O sea, pero esta sí la voy a jalar más acá. Después voy a siluetear este. Sí. ¿Cómo empecé? Ah, oigan, les digo que mi dislexia derecha-izquierda, perdone, eso. Despacio, despacio. Tenemos que llegar aquí al centro donde está la punta. Y de aquí irnos derechito, derechito, derechito hasta la salida. Yo creo que va a aguantar hasta otro color. Vayan viendo porque miren, hasta ahorita que vi aquí,
quiere decir que va a aguantar otro colorcito. Y miren, se nos combinó el magenta, qué bonito. ¡Wow! Creo que a este cuadro sí le voy a bailar, ¿eh? Ya saben que yo cuando me gusta bailo. No déjenme lavar la cadena y lavarme las manos porque ya se me está pegando la cadena. Me gustó cómo se combinó. Ahora, lo que se cortó ahí, pero a ver, voy a tratar de jalar esta igual como jalé la otra, en sentido contrario, así. Ahí. Recuérdense ver su centro, su centro, su centro. Wow, me gustó. Fíjense que esta la voy a marcar. Y es como si estuviera armando corazones. Y es que si vieran la combinación que quedó entre uno y otro, está muy bonito. Ahí. Al centro, al centro, al centro, al centro, al centro. Todo derechito, derechito. Oye, no olviden ir llegando y dejando su like, ¿eh? Porque se los agradecería. Ahí les puse algo que le voy a poner más gruesecito, me gustaría más grueso. Si quisieran el efecto de rayitas alrededor, obviamente ponen la cadena fuera del color y después jalan, ¿ok? Pero acuérdense que no es esto lo que estoy buscando yo en este momento. Voy a jalarle un poquito de... Sin querer toque aquí. Ok. Esta me voy a salir un poquito para acá como para integrarla, ¿ok? No voy a dejar todo tan ordenado. O sea, todo lo estoy haciendo a propósito.
Ok, y aquí me voy a jalar por acá para este efecto de aquí. Vayan decidiendo dónde la quieren. No, si solamente se rigen por la pintura, podría no quedarles tan bonito. Aunque sería más orgánico, también ustedes pueden ir decidiendo qué es lo que quieren. Y al último podemos poner una en el centro, ¿eh? Y nos va a dar un efecto muy padre. Que yo lo estoy haciendo, pero me lo voy imaginando. Tiene un exceso de pintura aquí. Voy a volver a hacer esta. Voy a hacer esta. Y la voy a jalar de aquí. Ahora sí. Ahora sí. Déjame. Ahí. Ay, perdón, ahora sí estoy muy callada. Ok, ahora vamos por aquí. Limpiar la cadena, limpiar la cadena. Tengo varias cadenas, pero es que esta está más grande y esta vez esta sí me ayuda bastante. Esta cadena la compré en Home Depot y bien, venía como 5 metros de cadena y la corté en pedacitos. A la que quiera. Wow. Miren que me estoy yendo muy lenta, pero creo que está valiendo la pena. Bueno, pero es que esto no lo puedes hacer de otra manera, la verdad. Espero que no se me desesperen. Si tienen dudas, váyanmelas poniendo en los comentarios. Sigo jalando pintura y ven que fíjense que sí se va a ver padre una que yo venga aquí así, al final.
voy. Fíjense que el irles quitando la pintura también me da como me deja observar un poquito más cuando a veces estamos virtiendo nada más y no nos damos tiempo de observar. Ahorita como en lo que quito la pintura, me da tiempo de analizar un poquito más. Tengo demasiada pintura aquí. Bueno, y otra de las cosas también es que ven en tiempo real cuánto tiempo se tarda uno en pintar. Porque también los videos de 4 minutos se quedan muchas veces con la idea que es así de fácil y de rápido. Y la verdad es que no. Si quieres crear algo, la verdad hay que invertirle tiempecito. Este naranja de ahí, y a ver, fíjense que aquí en el centro podríamos hacer algo. Díganme de qué color. Lo ponemos magenta, lo ponemos negro, lo ponemos amarillo. A ver, váyanme diciendo. Ya saben que en este canal yo lo hago para ustedes. Y esta parte de aquí, van a ver ahorita cómo lo vamos a arreglar. Que me gustaría terminar así, en finito. Hasta aquí está lleno de efectos. Todo tiene efectos, hasta los bordes. Está el magenta, pero está un blanco y alrededor del blanco se ve un color también. Y miren, aquí en este que se me está perdiendo un poquito el magenta, antes de darle otra naranja, y ya saben que yo quiero las líneas gruesas, voy a hacer otro arrastre aquí. Aquí voy a hacer otro arrastre aquí. Así enjuagué bien la cadena porque tenía del otro color. Y voy a sacar la pintura que haga falta. Me voy a dar con la cadena para jalar lo más que pueda. No olviden llegar y dejarme su like. La verdad no me gusta estarles diciendo eso, pero la verdad es que si yo solita no me promuevo, ¿quién me va a promover?
Entonces, muy bien. Miren, ahí veía menos pintura ya conforme vamos avanzando, vamos arrastrando más pintura y obviamente nos va sobrando más. Y vieron desde el principio cómo dejé muy poca pintura sobre el lienzo y que la dejé muy líquida. ¿Qué hubiera pasado si la hubiera dejado espesa? Y demasiado cubierto el lienzo. No luce nada. Se nos van los colores. Ahora sí, voy a poner más naranja. Vamos con el naranja. A ver, pónganme en el centro. ¿Le ponemos otra vez el magenta, negro, amarillo o lo dejamos así? Voy a poner ahorita más afuera, ¿saben por qué? Para jalar más pintura y ya sacarla. Déjenme limpiar mi cadenita. Ay, mi potecito sagrado se me cayó a la basura. Muy bien, me ayudó bastante a sacar el exceso de pintura. Ahora, vamos a suponer que quieren darle esa... Ya se lo voy a hacer. Este acabado. Voy a hacer uno en magenta, pero lo voy a hacer más cerradito. Lo voy a hacer así. Ándale. Lo voy a hacer así para que ya lo que sobre eliminar el exceso. Lo voy a hacer partiendo de aquí. Ay, mi pulso. Aquí manché.
Hoy sí estoy muy callada, perdone. Pero mientras, aunque yo esté calladita, ustedes escriban en los comentarios. Más allá me gustaría dejar más gruesa esta línea. Ok, ahora cómo vamos a refinar. Vieron que fui sacando la pintura y aquí me quedó más grueso, aunque yo traté siempre de irme por el mismo lugar. No se preocupen. Vamos a agarrar una espátula y vamos a quitar el exceso y después le vamos a poner la pintura blanca. Denle la forma que quieran, miren. ¿Sí ven? No volteo. Sí, sí se ve. Ok. Denle la forma que quieran. Voy a poner así. Ahí está. Y después, con pintura blanca, voy a rellenar esta partecita. Y aquí no pasó nada. Ahí. No traten de no tocar con el palito el otro para no revolver. Ahí está. Le daré con el... Marielti, buenas tardes a todos, ¿cómo estás? Ay, te va a tocar ver la repetición. La verdad que empezamos. Miren, este lo voy a hacer más ancho. No me gustó. Entonces voy a... Ahí está. Ya saben, limpiar tu cadenita. Ah, le ponemos otro, el color magenta aquí en el centro para que destaque el... O hacemos solamente ya una así y ¡fum! El magenta. A ver, pónganmelo en los comentarios mientras lavo mi trapo. Voy. Le voy a hacer con el magenta aún así. Voy a empezarla, ya tiene ese detalle de arriba. Y voy a empezar aún así. Para que el naranja se vea entre esos colores. Y yo creo que, chicos, listo. Pero miren lo que voy a hacer ahora. Ahora no voy a poner la pintura sobre el lienzo. Para tener más control. Muy bien, Carmen. Sí, lo mismo pensé con magenta. Pero acuérdense, miren, esos tapetes, la verdad, son súper prácticos. Porque miren, les voy a enseñar. Es súper fácil de limpiar. Y luego, ¿qué creen? Si dejan la pintura
que se seque, la despegan como si fuera piel de purín. Entonces, me gusta mucho usar estos tapetes de silicón. Miren, pongo una línea de pintura, ¿sí? Y voy a poner la cadena, nada más larga porque mi cadena es más larguita. Voy a poner mi cadena. Y lo único que sí tienen que estar seguras es de que quede bien cubierta con la pintura. Así que miren, háganle unos toquecitos. Yo a veces, por las prisas, a veces con ustedes en los en vivos, ya no le hago tanta presión, pero sí he notado que definitivamente le hace falta. Miren, como mi cadena es más larga y el lienzo es más largo, voy a aprovechar y voy a poner el resto de la cadena. Acuérdense que, y miren, ok, ya voy al lienzo, ¿eh? Voy a empezar con una tirita así, derechita. Como ya tengo ahí unos efectos, voy a tratar de no llevarme el naranja, que solamente destaque, haga vibrar un poquito. Podría hacerlo más ancho, pero no, porque nada más lo que necesito lo que quiero que haga es crear contraste. Uy, casi me quedo exacto. ¿Ok? Ya saben, no vamos a despegar el lienzo, la cadena del lienzo y vamos a tirar suavemente. Las curvitas que le di fueron muy finitas. Hasta salir del lienzo, traten de no moverse de aquí para allá porque les queda muy ancho y ya corregimos eso. Tiene que salir derechita para dejar una línea. No se nota mucho. Voy a tener que hacerlas más anchas. Abrirme más, no hacerla tan delgadita. ¿Ok? Lavé el trapo, no se secó bien y miren lo que hace es como, el trapo tiene que estar bien seco para que seque la cadena, si no lo único que hace es, miren, tengo aquí una charolita con agua, mejor la voy a lavar. Muy bien, vamos de nuevo. Ya vimos que siendo tan discretita no nos funciona, entonces voy a hacer un poquito más tosca. O sea, la voy a abrir más la cadena, no la voy a dejar tan pegadita. Recuerden embarrar muy bien su cadena. Este sí, definitivamente es de paciencia, ¿eh? Si quieren solamente marcar como si fuera una hojita y todo, está perfecto. Pero esta vez que nos pusimos a crear algo con forma, pues sí requiere de más detalle. Me estoy saliendo mucho más, ¿eh? Hasta donde me llegue la cadena. ¿Vieron la diferencia de lo fino que lo hice la vez anterior y cómo lo voy a hacer ahora? Traten de no irse de aquí del centro. Si quieren, pongan el dedo como lo estoy haciendo. Salen derecho, 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 derecho. Y se nota más el efecto. Pero se notó más de esta y esta. Aquí entonces vamos a hacer la siguiente. Ando batallando con el trapo y ya está todo. Y no se trata de sufrir. Y pare de sufrir. Estoy batallando con el trapo y con la pintura. No me voy a poner miserable con la pintura.
Ahora, vieron que no desperdicio tampoco tanta pintura, que no es necesario derramar tanta pintura. Puse la mínima y aún así vieron cuánto salió. Entonces, cuando vean tanta pintura, es que se ven muy bonitas para los videos, pero la verdad no considero que tengamos que desperdiciar tanto. Fíjense que lo que pasó es como que se difuminaron, ¿eh? O sea, no me desagrada el efecto, como que se difuminaron, o sea, no es de que se perdió, sino que se difuminó los colores. Guau, ahora sí me gusta. Porque se ve el naranja como un toque, pero me gustó. Pero cada vez que haga así voy a hacer esto. Hmm. Oigan, y no sean malas, díganme si la cámara está bien enfocada, si los colores, este, porque estoy tratando de hacer todo para que ustedes tengan mejor vista, pero pues la única manera de retroalimentarme y saber si voy bien o mal en cuanto a compré una cámara nueva, otro equipo, tengo dos cámaras para no estarles moviendo ya tanto de cámara que conmigo, que con esto, que con lo otro. Entonces, todas esas cositas me ayudaría mucho que me dijeran, porque oigan, imagínense, estar pintándoles, explicándoles de camarógrafa, de estar viendo qué se ven en vivo, y todo, pues la verdad es que a veces sí me vuelvo media crazy. Voy de nuez, no voy a tocar tanto el naranja en algunos lugares, para que no quiero perder el naranja, o sea, quiero que me quede que se combine. Yo estoy sosteniendo con el dedo, pero si no quisieran sostenerlo con el dedo, con un palillo, para que se note menos, aunque yo sé que no se nota nada porque como está lleno de... Miren qué bonito quedó aquí. Es que no sé si lo ven así. Ahorita se los voy a voltear. ¿Y saben qué? Ahorita que termine el en vivo, voy a hacer con el celular, lo voy a tomar y en el grupo de Facebook se los voy a compartir. Porque como, miren, es que son muchas cosas. Se lo voy a explicar nada más para que ustedes sepan. Tengo un programa donde yo estoy viendo, pero tengo como un minuto de retraso con lo que ustedes están viendo. Luego, no veo los colores tal cual se están viendo en YouTube. Entonces, son muchas cositas que me tienen loquita. Miren, ahí quedó muy bonito. Es más, acá arriba me gustaría hacer el mismo efecto que salió ahí, pero me abrí bastante. Voy a volver a abrir. Acá. Sin taparle el naranja. Donde veo, por ejemplo, que hay más naranja, ahí lo dejo para que me quede como contraste. Miren, miren esto también pueden hacer. Más acuérdense de no irse muy ancho de aquí abajo. Es que a veces cuando uno está cuidando arriba, se puede descuidar de aquí abajo. Pero ay, valió la pena, la verdad valió la pena.
Valió muchísimo la pena. Este lienzo sí le voy a bailar, le vamos a bailar, chicos y chicas. Creative Lover. ¿Sí se ve el efecto? Ay, qué bueno, qué bueno. Miren, miren esta parte de aquí, hasta me dan ganas de hacerle uno aquí, pero ya sería arriesgarme mucho, pero igual y me voy a arriesgar, pero porque aquí está espectacular y sé que cuando esto seque va a quedar perfecto. Y si aún así yo lo quisiera un poquito más delineado, seco con un pincel va a ser muy fácil hacerlo, muy fácil. Mi palito. Mira, ahorita a mí no me quiero ya desubicar tanto, ¿me entienden? Entonces ahora sí prefiero ayudarme. Dependiendo de estés jalando, se te va a mover. Pero ya es más fácil que se te mueva muy mínimo. Miren qué bonito. ¡Guau! ¡Qué hermoso y precioso! ¡Ay, quién lo quiere! Este de aquí me gustaría hacerlo. Y sirve que me marcaría el centro. Ah, se me hace que sí lo voy a hacer, chicas. Cuando jale, voy a tratar de hacer aquí. Y después venirme derechita, derechita, derechita. Para crear el centro. No crean que... Aunque a veces les digo que menos es más, ¿eh? Pero... Y ahí sí, es algo que también es parte de mí. Es que a veces yo necesito decir, para, detente. Aquí vamos a sacar uno. Ya muy levecito. Y wow. Qué bonito, es lo bonito. Oigan, y no crean que cuando también yo estoy sola pintando, también estoy, Ya, nada más voy a marcar una aquí, que voy a jalar para marcar un centro, corrijo esto y ya. Y si se les ocurre, y después miren, me gustaría como salpicarle pintitas naranjas así, pero esto ya también se puede hacer cuando esté seco. O sea, también no me voy a ahorita hacerlo, porque también a veces saben qué pasa, se sume cuando se sume la pintura y ni va a lucir y lo va a terminar uno haciendo cuando esté seco. Ok, les voy a hacer una aquí. Yo voy a marcar aquí. Y voy a salir por el centro. Ahí está. Mi palillito. Qué cosa. Ya saben, pegadito al lienzo. No estoy levantando la cadena. Estoy tratando de salir por el mismo lugar. Ahí. Cuando uno voltea a ver, a veces arriba se pierde el punto de abajo. Ahora sí, ya está recta. ¿Ok? Entonces lo único que hacemos es salir derechitas, derechitas, derechitas. Ahí está. Ahí está la puerta de Alcalá. Estoy ando muy... Arriesgate arriba. Sí, me arriesgué, sí lo hice. Vean, ahorita se los voy a voltear porque sé que lo están viendo de cabeza. Ya saben que esto lo pueden corregir ahorita, también pueden dejar que se seque y lo hacen seco. Lo pueden dejar así, también no pasa nada.
¿Ve cómo quiero dejarlo delgadito? Estoy limpiando aquí la parte de abajo, ¿ok? Pero esto es, de aquí podrían jalarle y sacarle cositas, eso ya depende de tu creatividad. Esta es solamente una pequeña idea, ¿ok? Todo nos funcionó. A ver, vamos a hacer la historia de qué fue lo que hice. La pintura que utilicé para fondear es más líquida que la pintura que utilicé para arrastrar la cadena. Al principio les enseñé que para estas técnicas tenemos 5 consistencias. O sea, para todas las técnicas del purín en general, hablo en general. Cada técnica de vertido se hace con una consistencia diferente. Y que en esta técnica iba a utilizar 2 consistencias diferentes. Que mi intención era que quería yo el borde así. Yo no quería el borde degradado. Se puede hacer, eso sí se los mencioné, pero en este lienzo no quería yo hacerlo. Pórtate bien, lienzo, pórtate bien. No te me alucines. Ahí está, chica. Déjenme ver cómo si lo puedo ver yo en la cámara. El video que lo estoy viendo en... Necesitaría abrir el YouTube. Bueno, miren. Esta sí era mi intención, que quedara el color así, por eso yo jalé la pintura en medio del color. Me gustaría que quedara más silueteado, pero lo puedo siluetear ya seco sin ningún problema. Todo está lleno de efectos. Si todavía quisieran dar un poquito de sombra, a lo mejor yo ya seco le daría una pincelada derechita con este color magenta y ya. A ver, las leo, ¿qué hay por ahí? Es que, oigan, yo ya me di cuenta que hay mensajes que no me aparecen. Después cuando veo la repetición, los leo. Rosita, Carmen, Mari, Clau. Bueno, pues, a ver, déjenme hacerle el cambio que les dije, con nada más apretar un botoncito. Además que me cambié a otra para ver si los veía. Y está, fíjense, ahora fíjense, ¿se acuerdan que antes les tenía que mover la cámara y así? Y ahora miren, vean, con un botoncito. Vamos a ver el lienzo. Y ahora sí me ven a mí. Y bueno, yo no sé ustedes qué piensen con el resultado. A mí me gustó. Yo quería el borde así de color y quedó como yo quería. Tengo que reconocerles algo. Que cuando salimos, por ejemplo, en este caso del blanco, jalamos la cadena, el efecto ese de arrastre de la cadena luce muy bonito. Por ahí tengo videos donde está ese efecto. Y hay un cuadro que lo hice de multicolor y quedó muy bonito. Este fue el gusto de una amiga, Aida, que anda por ahí. Bueno, que no caiga, no entra mis en vivos, fíjense. Pero Clau por ahí anda, y quedó esas combinaciones que pusimos en ese arrastre, quedó muy, muy bonito. Pero en yo quería, yo desde el principio les dije, voy a hacer lo que me quede el borde de color, porque tengo la idea de darle formita cuando se seque, para ver cómo queda. En el grupo de Facebook les voy a compartir ahorita tomado con el celular para que vean más detalles, si es que no se vieron todos los detalles en la cámara. Y no tienen ninguna duda. Si tienen dudas, déjenmelo en los comentarios. El próximo video les voy a compartir cómo preparar pigmentos para lograr la floración, para crear piel de purín. Pero ¿qué creen? Ese video es una colaboración de Villa Purín, que hoy no anda por aquí, pero ya saben que ella casi siempre anda aquí en este canal.
y que ella tiene su canal y hace unas cosas muy bonitas, hace joyería con la piel de purín. Entonces les voy a compartir este video y estos pigmentos están preparados con con productos que tienen en Europa, pero no se preocupen, ya sé que en cualquier lugar que ustedes estén, yo siempre voy a buscar las opciones para que todos podamos hacerlo. Por ejemplo, a mí me gusta preparar mis pinturas con Fuetrol, pero las preparo con pegamento blanco para que esté accesible para todos. Entonces, después del video de Villa Purín, yo voy a hacer un video cómo preparar los pigmentos con productos que tengo aquí en Estados Unidos, pero tampoco se preocupen, porque lo que voy a hacer es, les voy a decir todas las características, porque a veces por el nombre no sabemos cuál es el sustituto que tenemos en nuestro país. Entonces les voy a decir, miren, este producto realmente es esto. Entonces es mucho más fácil que en cualquier lugar del mundo donde estén puedan conseguirlos. La idea es de que nada las limite a dejar fluir su creatividad, ¿ok? Pues ya saben, si tienen dudas déjenme en los comentarios. Recuerden que el purín o acrílico fluido es mucho más que vertir pintura, ¿eh? Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto tú ya sabes que fluye la creatividad. Bye.